Revelados, los 12 increíbles misterios sagrados de Jesús que transforman tu fe para la eternidad. En el tercer año de Joacim, un susurro de anticipación recorría Jerusalén. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de matices vibrantes de naranja y púrpura. Los mercaderes en el mercado cerraban sus puestos, y los ecos de los vendedores se desvanecían en los callejones enredados. En la ciudad de las promesas, Jesús se preparaba para un momento sagrado, la última cena con sus discípulos, el corazón de un nuevo pacto que latía con la esperanza de la redención. Mientras se reunían en una habitación, la atmósfera se cargaba de un aire denso, como si el tiempo mismo suspendiera su aliento. Las sombras se alargaban, dibujando en las paredes imágenes de memorias compartidas. Pedro, con su naturaleza impulsiva, rompió el silencio que pesaba como una nube. ¿Qué significa esto, Señor?, preguntó, su voz resonando con la inquietud de todos. Aquellas palabras, simples pero profundas, fueron como un eco de incertidumbre que atravesó la habitación. Jesús, con una mirada intensa que irradiaba compasión, comenzó a revelarles los secretos celestiales que habrían de transformar sus corazones. Serán 12 misterios sagrados, como joyas escondidas entre la fe de nuestro pueblo, dijo, y mientras hablaba, cada discípulo se acercó, colmado de asombro y expectación. Mientras partía el pan, un profundo simbolismo se desplegaba, la carne que sería sacrificada y la sangre derramada para el perdón de muchos. Los murmullos de la multitud afuera se desvanecieron ante la profundidad de sus enseñanzas y alzando el vino, recordó las palabras de Jeremías sobre un nuevo pacto, un pacto donde su ley se escribiría en los corazones de su pueblo. Las promesas de Dios, como un cálido abrazo, buscaban posarse sobre las almas de los que estaban sentados a la mesa. La tensión en la habitación creció cuando Jesús mencionó la traición que se acercaba. Judas, entre ellos, sintió el peso de la culpa y la sombra del conflicto interno. La cena, que había comenzado en un ambiente de comunión, se transformó en un duelo, donde las miradas se cruzaban, cargadas de reflexiones sobre lealtades fracturadas. Mientras la noche se adentraba en su oscuridad, Jesús, conocedor de la lucha inminente, llevó a sus discípulos al jardín de Getsemaní. Allí, entre árboles que susurraban canciones antiguas, se postró en oración. La ansiedad y el amor se entrelazaban en su pecho. Si es posible, pase de mí esta copa, murmuró, sintiendo el peso del sacrificio que estaba por venir. Su humanidad añoraba el alivio, pero su obediencia resonaba aún más fuerte. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Los discípulos, atrapados entre el sueño y la confusión, luchaban con su propia fe tambaleante. Las verdades profundas reveladas en la cena ahora eran un eco en sus corazones, mientras la noche se cerraba alrededor de ellos. En el abismo de la inminente traición y la soledad, Jesús seguía siendo la luz en la oscuridad, dejando ante ellos la pregunta definitiva: ¿cómo reaccionarían ante el destino que se avecinaba? La historia no solo estaba aún por escribirse, sino que cada uno de ellos se encontraría cruzando los senderos de la fe, la traición y la esperanza. Mientras la luna se alzaba en el firmamento, bañando el jardín de Getsemaní con una luz plateada, la atmósfera se tornaba cada vez más tensa. Jesús, sumido en su angustia, sabía que el tiempo se deslizaba a su alrededor como arena entre los dedos. Su agonía espiritual era profunda y palpable, una lucha que resonaba no solo en su corazón, sino en el cosmos mismo. Padre, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad, clamó, sus palabras rebosantes de entrega.
En ese instante, un ángel del cielo apareció, fortaleciendo su espíritu quebrantado. Sin embargo, en la distancia, los discípulos se encontraban en una batalla propia, no con la presión de la cruz, sino con el sopor que amenazaba con arrastrarlos al sueño y la indiferencia. Al acercarse a ellos, Jesús los halló dormidos y, con un suspiro de compasión y tristeza, les dijo: «¿No podéis velar conmigo una hora?». La pregunta resonó en sus corazones como un eco de su propia debilidad. ¿Cómo estaban preparados para enfrentar la tormenta que se avecinaba si no podían mantenerse despiertos con el Maestro? Este momento marcaba un dilema. La noche no solo les pedía que permanecieran alerta, sino que también testificaba la fragilidad de su humanidad. La segunda vez que volvió a orar, el sudor se mezclaba con sus lágrimas, pareciendo gotas de sangre buscando redención. Mientras tanto, el silencio de la noche se rompió con la llegada de una multitud, hombres armados con espadas, antorchas y el infame beso de Judas. La traición había llegado en forma de un abrazo, y la oscuridad se cernía sobre ellos. ¿A quién buscáis?, preguntó Jesús con voz firme. A Jesús de Nazaret, respondieron, y al pronunciar su nombre, un poder indescriptible emanó de él. La multitud, incapacitada por su presencia, retrocedió y cayó al suelo. Fue un breve destello de su divinidad en medio de la sombra de su sufrimiento, una afirmación de que aún en la oscuridad, él no estaba solo. Pedro, en un impulso feroz, desenvainó su espada y cortó la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. La confusión y el miedo llenaron el aire, pero Jesús, reconociendo la lucha interna de Pedro, se acercó y sanó al siervo. «Deja, Pedro, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán», dijo, fundamentando la verdad del amor y la misericordia incluso en medio de la inminente traición. Mientras la multitud se lo llevaba, los discípulos retrocedieron, sus corazones abrumados por la duda y el miedo. Todos habían prometido seguirlo hasta la muerte, pero ahora, el miedo había echado raíces en sus almas. La esperanza brillaba distante, embargada por la oscura incertidumbre. El camino hacia el juicio era inminente, y el destino de Jesús en manos de aquellos que lo rechazaban se hacía cada vez más claro. Pero, en ese mismo instante, en la oscuridad de su sufrimiento, Jesús sabía que esto no era el final, sino el comienzo de algo más grande, un sacrificio que traería salvación a toda la humanidad. «Y si soy levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo», había dicho antes de entristecerse en el jardín. La pregunta que sobrevolaba el corazón de cada discípulo era clara: ¿podrían seguir a su maestro incluso en la oscuridad más densa? Mientras se alejaban, llenos de temor, un rayo de esperanza permanecía en el aire, susurrando promesas de redención. Las sombras presagiaban un viaje transformador que daría vida a los misterios divinos. Pero el desenlace aún estaba por revelarse, un nuevo pacto brotando de la tierra, una victoria redentora que resonaría a través de los siglos. Sería en la misma traición y el sacrificio donde Dios revelaría la magnificencia de su plan soberano, mostrando a todos que, incluso en el desenfoque de la traición y la distancia, su amor nunca fallaría. Mientras los ecos del clamor de la multitud se desvanecían, la figura de Jesús avanzaba hacia el destino que había conocido desde la eternidad, custodiado por los soldados que lo llevaban con confianza, ignorando la profunda realidad del acto que estaban llevando a cabo. Las antorchas danzaban, meciendo sombras que danzaban en su piel mientras su mente. Cada paso resonaba en su corazón como un latido de redención. Sin embargo, en esta hora sombría, la esperanza en los corazones de los discípulos se tambaleaba. Pedro, lleno de miedo y confusión, siguió a distancia, la espada aún colgando en su cintura como un recordatorio del momento de furia y valentía. Sus ojos, enrojecidos de tanto llorar y luchar contra su traición interna, buscaban vislumbrar a su maestro. «¿Qué sucederá ahora?», murmuró hacia sí mismo, cuestionando su lealtad mientras un sudor frío le recorría la frente. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: «El que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante mi Padre». Mientras recordaba estas palabras, el peso del silencio lo envolvió, llenándolos de culpa y temor.
Ver al Hijo del Hombre frente a sus opresores, incapaz de luchar, era un sufrimiento más profundo que cualquier herida física. Al llegar al palacio del sumo sacerdote, la escena que se desplegó ante ellos era dantesca. Los líderes religiosos, que habían devorado en su ambición la verdad del Altísimo, se habían unido en una conspiración para condenarlo. Se oían murmullos, risas burlonas y el sonido de los latidos de corazones endurecidos. La palabra dicha, la ley traicionada, se entrelazaban con el aire pesado de la noche, el tribunal se congregaba, y Caifás, el sumo sacerdote, se erguía con autoridad, despojado de la luz que alguna vez había inspirado en los corazones del pueblo. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo de Dios?, inquirió con voz grave, temblando de indignación. Yo soy, respondió Jesús, con una calma sobrenatural, y su respuesta se convirtió en un eco de verdad. Justo en ese momento, la ira de las autoridades se encendió como una hoguera. Un golpe resonó en su rostro, y la indignación se mezcló con burlas. Su divinidad y su humanidad eran el blanco de la vulnerabilidad expuesta. Mientras tanto, en el patio, Pedro, tembloroso, se aferraba a las sombras, incapaz de soportar el peso de la ira y el miedo. Una criada lo reconoció y dijo, «Tú también eres uno de ellos». Y en un instante oscuro, Pedro tropezó con la traición. «No lo conozco», negó, dejando que las palabras caídas se deslizasen como agujas en su corazón. Al tercer canto del gallo, la mirada de Jesús se cruzó con la de Pedro, y en ese instante la verdad se apoderó del alma del discípulo. Las lágrimas cayeron como ríos y su espíritu fue quebrantado. La traición personal resonaba, una herida abierta que lo marcaría. Los juicios continuaron, pero el cielo permanecía mudo, como si la creación entera sujetara la respiración ante el desenlace sagrado. Y mientras se acercaba la hora, un silente pero poderoso plan comenzaba a tomar forma, revelando su gloria en la debilidad humana, de una manera que solo el Creador podría orquestar. En medio de la confusión, el sacrificio ya había sido decretado. No hay mayor amor que este, que uno de su vida por sus amigos. A través de cada insulto, cada golpe y cada lágrima, el eterno propósito de Dios comenzaba a tejer la salvación de la humanidad con hilos de su propio sufrimiento. ¿Quién podrá entender los caminos del Señor?, se preguntó un murmullo entre algunos presentes, mientras otros continuaban su danza de juicio. En el horizonte, ya se vislumbraba un nuevo amanecer, una nueva esperanza. El plan soberano de Dios jamás podría ser detenido, porque incluso en la más oscura de las traiciones, estaba la promesa de vida y resurrección. Y sucederá que al tercer día, resucitaré, resonó en sus pensamientos, un eco que traía consigo el misterio de la redención y el profundo amor que había desbordado desde la eternidad. La presión en el corazón de Pedro se intensificó con cada grito y eco que provenía del tribunal. Mientras los soldados arrastraban a Jesús hacia adentro, caía la oscuridad sobre la ciudad y sobre su alma. La incredulidad se enredaba en sus pensamientos, mientras el recuerdo de la mirada de Jesús lo atormentaba. Afuera, el fuego crepitaba, y un pequeño grupo se había congregado alrededor, buscando calor y compañía en la noche fría. Entre ellos, un murmullo comenzaba a circular, ¿no es este el Galileo? ¿No lo vimos con él? Miradas de juicio, susurros cargados de desprecio y confusión caían sobre él como piedras. Pedro sabía que su negación solo había comenzado. «No sé de qué hablas», exclamó, con la voz entrecortada. La tercera vez que negó a su maestro, el cielo respondió con el canto del gallo, y su corazón se hundió como un ancla en las profundidades del mar. La angustia en su pecho era un eco de dolor, con cada latido martillando, «has fallado». Mientras tanto, dentro del palacio, la escena era aún más tensa. Caifás y sus acólitos buscaron testigos falsos, cada testimonio más insensato que el anterior, pero la verdad del amor divino parecía eclipsar sus manipulaciones. Jesús, inmóvil y contemplativo, mantenía su compostura a pesar de los insultos. Había venido a dar su vida, y nadie podía desviar su propósito. Una pregunta resonó entre la multitud, como si de su origen celestial hubiera emergido:
¿es lícito que crucifiquen a un hombre inocente por nuestra salvación? Las palabras fluyeron a través del silencio, un recordatorio de la profecía de Isaías que decía, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. La noche avanzó, y el juicio llegó a su clímax. Injustamente, los líderes religiosos clamaron la condena, y la voz del pueblo se unió resueltamente, crucifícalo. En el instante en que pronunciaron aquella sentencia, los cielos lloraron, la creación misma sentía el clamor de su Creador, mientras el mundo pendía en una balanza, abrumado por el peso de la culpa, la ira y la misericordia. En el patio, Pedro se encontraba abrumado entre remordimientos, y en su quebranto se juntó a otros que miraban, algunos con lágrimas, otros con desprecio. Frustrado por su cobardía, se formuló una pregunta que visitaría su corazón una y otra vez: ¿hay redención para mí? Mientras las sombras se alargaban y la noche se adensaba como un oscuro velo, una figura apareció a su lado. Era Juan, el discípulo amado, quien, sintiendo el tormento de su amigo, le susurró: no todo está perdido, Pedro. El Cordero ya lleva nuestras iniquidades. En lo profundo de la noche, mientras la condena se sellaba, un nuevo amanecer comenzaba a asomar en el horizonte. En el cielo, un rayo de luz se rompía entre las nubes, anunciando una transformación, una nueva esperanza. La respuesta a las plegarias de siglos estaba a punto de revelarse. Cada corazón que había anhelado salvación, cada alma que había padecido la desesperación, se estaba acercando al momento culminante. Era un sacrificio divino que sería completamente diferente a lo que la humanidad había imaginado. En los recovecos del corazón de Dios, un susurro llevaba la promesa: en 3 días, la piedra será removida, y la vida resplandecerá donde había muerte. Oh, qué sublime misterio se acercaba. Un plan que desbordaría las fronteras del tiempo y el espacio para llevar la salvación a todos los rincones de la creación. La redención, en su forma más pura, estaba a un paso de ocurrir, y, al mismo tiempo, la historia estaba a punto de cambiar por siempre. La alborada estuvo teñida de un ligero manto de tristeza. La ciudad despertó con rumores y susurros sobre la condena de aquel a quien muchos habían seguido con devoción. Pedro, todavía en la penumbra de su culpabilidad, se alejaba del grupo, incapaz de enfrentar el reflejo de su traición en los ojos de quienes conocían su cercanía con el Maestro. En el aire flotaban aromas de incienso y el sudor de la multitud ansiosa, mientras el juicio avanzaba hacia su destino irrevocable. La voz de Pilato resonó, retumbando en las calles: ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Cristo? En el rostro del procurador había un destello de confusión, pues en su corazón luchaba el peso de la justicia contra la presión del pueblo. El eco de esta pregunta parecía expandirse hasta los confines de la tierra, como un grito de advertencia para todos los que se atrevieran a afrontar la verdad. Simultáneamente, las almas inquietas de los seguidores de Jesús se movían en la oscuridad, buscando respuestas que justifiquen la injusticia. Juan, con la mirada llena de determinación, convenció a algunos de acudir al umbral del juicio, mientras las lágrimas de Pedro se secaban entrecortadamente, ahogadas en el remordimiento. Su corazón gritaba pidiendo perdón, pero los ecos de crucifícalo resonaban en su mente, haciéndose cada vez más penetrantes, como el clamor de un mundo en agonía. ¿Cómo pude haberlo negado?, pensaba, mientras sus pasos errantes le llevaban a un callejón solitario. Allí, descansó momentáneamente, buscando descansar en la sombra. Sin embargo, la sombra parecía más pesada, llena de condena. De repente, la figura de Jesús apareció en su memoria, llena de amor, desbordando compasión, incluso en aquel momento. Su corazón luchaba entre el desasosiego y un anhelo desesperado, el deseo de redención. Mientras tanto, dentro del palacio, el Sanedrín continuaba maquinando. Era como si el aire estuviera empapado de un propósito malévolo. Era un espectáculo grotesco, la inocencia del Hijo del Hombre y la vileza de quienes lo juzgaban. Él sanó, él amó, ¿por qué entonces lo condenamos?, resonaba en las mentes de algunos, mientras otros se llenaban de envidia y ardor.
Era un tiempo de juicio y la crucifixión parecía inevitable. Si ha hecho tan grandes obras, se preguntaba uno entre las sombras, ¿será que el cielo permitirá tal injusticia? Y entonces, mientras las últimas palabras de Pilato resonaban con la penuria del destino, un estruendo en las alturas robó la atención de algunos. Una nube negra se cernía sobre la ciudad, como si el mismo cielo estuviese clamando contra la odiosidad de la humanidad. Una voz, casi imperceptible, se oía en el viento: el príncipe de paz se entregará, los muros de la muerte serán quebrantados. Pedro, sintiendo cada eco de esperanza entre esperanzas aplastadas, se levantó de su escondite. La mirada de Jesús en su mente no era de juicio, sino de amor redentor. Un tibio rayo de luz surgió entre las nubes, como la promesa de algo divino, un presagio en medio de la desolación. Justo cuando el sol comenzaba a asomarse, la firmeza en su corazón empezó a afianzarse. ¿Podré volver?, se preguntaba con inquebrantable fervor. Pero en ese profundo lamento, otra pregunta se erguía: ¿cuál es el camino hacia la redención? La llegada de la hora estaba a la vuelta de la esquina, y con ella, la respuesta al clamor anhelante de la humanidad. Mientras las campanas sonaban en la distancia y la multitud se reunía para presenciar la condena, la verdad se deslizaría entre la fatalidad de la cruz. El sacrificio era parte del plan eterno de Dios, escrito antes de la creación misma. ¿Qué misterios se revelarán en los días oscuros que se avecinan? Resonaba en el aire, presagiando el cambio que estaba por llegar. La redención, aún en las sombras, brillaba con un fulgor de esperanza, indicando que el desenlace no sería el fin, sino un nuevo comienzo. Mientras el juicio se desarrollaba en el corazón de Jerusalén, un sentimiento sombrío envolvía a la ciudad. La multitud, agitada por los líderes religiosos, clamaba con fervor por la liberación de Barrabás, el notorio criminal, mientras que las palabras de Pilato parecían perderse en el eco de su clamor: ¿qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? La pregunta se convertía en un grito de angustia y confusión, un dilema que resonaba en cada corazón presente. Desde su escondite, Pedro, con el alma desgarrada, escuchaba la tumultuosa voz de la multitud. «Crucifícalo». Retumbaba desgarrador en sus oídos. La idea de que su maestro fuera llevado a la muerte lo atormentaba. En su mente se repetía una y otra vez la advertencia que Jesús le había hecho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Su mirada se perdía en el horizonte, donde una sombra ominosa se cernía sobre el Calvario. Sin embargo, en medio de la oscuridad, se levantó la figura de un anciano que había estado observando la escena con profundo pesar. Era un fariseo llamado Nicodemo, un hombre de bien que había tenido una conversación memorable con Jesús, una noche llena de revelaciones. Su corazón sufría al ver el desastre de la justicia en marcha. Si hubiera tenido la oportunidad de hablar, habría alentado a muchos a mirar la verdad a la cara. ¿Acaso el profeta no fue enviado para abrir nuestros ojos?, murmuró a sus compañeros. Si tan solo pudiéramos llegar a él y escuchar. La luz del mundo está aquí, y le damos la espalda. El ambiente era electrizante. Las tensiones aumentaban a medida que Pilato trataba de encontrar una salida. El gobernador, percibiendo la injusticia, se volvió a la multitud y les dijo: «¿Qué mal ha hecho este hombre?», buscando apelar a su razón. Pero el corazón de las personas había sido endurecido. Los gritos se intensificaron. A lo lejos, Juan y algunos otros seguidores intentaban hacerse un espacio entre la multitud. La imagen de su maestro, herido y despreciado, era una carga que llevaban en su pecho. Juan recordó las palabras de Jesús: «Cuando sea levantado, atraeré a todos a mí». Se preguntaba si ese momento estaba realmente por llegar, a pesar de todo lo que estaban atravesando. De repente, el cielo se cubrió de un oscuro presagio, mientras un rayo de luz brillaba en el corazón de los justos. El anciano Nicodemo, con una voz suave pero firme, se puso de pie frente a la multitud. «Deteneos», clamó.
Este hombre ha sanado a los enfermos, ha dado vista a los ciegos y ha traído la esperanza a los corazones quebrantados. ¿Es esa la razón por la cual lo condenamos? La confusión se apoderó de la multitud. Algunos comenzaron a murmurar, recordando las obras milagrosas de Jesús. Sin embargo, la presión de los poderosos era insidiosa. Cada corazón luchaba entre el deseo de verdad y el miedo que los oprimía. La incertidumbre se sentía en el aire, y el destino de Jesús pendía de un hilo. Mientras tanto, desde el fondo, una voz resonó entre esas tribunas: el Hijo del Hombre debe ser entregado y crucificado por los pecados de muchos. El murmuro de la multitud se tornó en un susurro de asombro. Pedro, sintiendo el peso de esas palabras, comprendió que, aunque la condena era inminente, había una razón más profunda para esta traición. La verdad que había permanecido oculta comenzaba a revelarse lentamente. La cruz, el sacrificio y la redención estaban entrelazados en el eterno plan de Dios, en el cual la muerte no sería el final, sino el camino hacia la vida. En ese preciso momento, un escalofrío recorrió su esencia. La comprensión de su traición se mezcló con la gloriosa verdad de la resurrección que aún estaba por manifestarse. ¿Qué es lo que verán nuestros ojos en este sacrificio?, se preguntaba. En su duda, se encendía una esperanza renovada. La angustia y la entrega se combinaban, llevando el mensaje divino más allá de la ciudad. Así, el corazón de Pedro y el de muchos otros buscadores de la verdad se unieron en un anhelo profundo, anticipando la gran revelación que Dios traería a través de este oscuro episodio. ¿Cuál será el significado de la cruz? Resonaba en sus pensamientos, marcando el camino hacia un nuevo amanecer, donde la redención se revelaría en toda su gloria. La hora se acercaba y con ella, el cumplimiento de las antiguas promesas que cambiarían el destino de la humanidad para siempre. Mientras la noche caía sobre Jerusalén, la tensión en el ambiente se volvía casi palpable. La multitud, ahora dividida entre la duda y la furia, continuaba su clamor descontrolado. Cada grito, cada murmullo parecía marcar un latido, un eco del conflicto interno que atormentaba a muchos. Entre ellos, los discípulos, ocultos en la penumbra, temían por la vida de su maestro, pero también luchaban con su propia fe destrozada. Pedro, abrumado, se veía a sí mismo en un espejo roto. Las palabras de Jesús resonaban como un eco incesante: el que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mateo 10:33. Con el corazón en los labios, deseaba gritar, pero el miedo lo mantenía atrapado en su silencio. A sus pies, las piedras del camino parecían recordar su lealtad, mientras su mente giraba con recuerdos de la espera y la esperanza en el Maestro a quien seguía. En el palacio de Pilato, la presión se hacía insoportable. El gobernador, sintiéndose cada vez más impotente, miraba a la multitud agitada. No había razón lógica que justificara la condena de un hombre que solo había hecho el bien. ¿Por qué claman por su muerte?, se preguntaba. A menudo había tratado de evitar una crisis, pero ahora se hallaba atrapado entre los gritos de los hombres y su propio sentido de justicia. ¿Por qué no me escuchan?, pensó Pilato, volviendo a plantear su pregunta a la multitud. ¿Qué mal ha hecho este hombre? Pero el clamor permaneció fuerte, como un torrente descontrolado arrastrando todo a su paso. Allí, en medio de la confusión, la figura de Nicodemo resurgió. Debemos reflexionar, hermanos, imploró, su voz resonando en el aire cargado de desasosiego. Muchos de nosotros lo hemos visto hacer milagros. ¿Cómo puede ser que lo condenemos sin una causa justa? Sin embargo, sus palabras, aunque profundas, encontraron resistencia en los corazones endurecidos por el odio y el miedo. No muy lejos de allí, en un oscuro rincón, Juan miraba a Pedro. Sus ojos reflejaban la desesperación que ambos sentían. ¿No te acuerdas de lo que dijo el Maestro sobre la crucifixión? Debemos estar preparados, amigo mío, susurró, apretando su mano,
como buscando entrelazar palabras y fe en esos momentos de desolación. De repente, como si el cielo mismo presenciara la tragedia, una oscuridad comenzó a cubrir el sol. Las sombras se alargaron, y el cielo parecía enfurecerse. Alegraos, oh cielos, y regocijaos en la tierra, resonó una voz celestial, aunque solo algunos la oyeron. En ese instante, una serie de eventos comenzaron a entrelazarse en los cielos, como si se estuvieran revelando los misterios del plan de Dios. Mientras el reloj avanzaba, Pedro sintió una convulsión profunda en su ser. La cruz, el sacrificio y la redención se revelaban no solo como palabras, sino como la esencia misma del mensaje de Cristo. En la noche más oscura, la esperanza renace, murmuró Nicodemo mientras observaba las estrellas cubiertas lentamente por nubes ominosas. Mientras el anciano hablaba, un grupo de seguidores se acercó, buscando una conexión, un mensaje de consuelo, una luz en medio de esa agonía. ¿Hasta cuándo, Señor? Parecían preguntar en silencio. Pero, aunque el desánimo envolvía los corazones, se escuchaba en la distancia un suave murmullo. Lo que parece una derrota, es el plan glorioso del Altísimo para traer salvación. Aquel que es el Cordero de Dios será inmolado, y al tercer día, resucitará. Las palabras flotaban, como un eco de esperanza que comenzaba a fisurar la atmósfera de desesperación. Así, el ciclo del sufrimiento y la redención se iba acercando a su culminación. Con cada latido del tiempo, el sacrificio se evidenciaba no como un simple fin, sino como el inicio de una nueva alianza, una transformación completa. Las promesas de Dios se asomaban, expectantes, como el rocío de la mañana en un nuevo amanecer. Al llegar a este punto, la pregunta flotaba en el aire en torno a todos. Un hilo de expectativa se tejía en el corazón de aquellos que contemplaban la situación. ¿Qué significa realmente esta cruz? ¿Qué revelaciones moran en el silencio del sacrificio? La historia apenas comenzaba a desplegarse, y el verdadero significado de los eventos que se avecinaban aún estaba por revelarse. Mientras más se acercaban a la hora, la providencia divina comenzaba a tomar forma en cada amanecer. Las sombras se disiparían, y la verdad, como un amanecer, rompería la oscuridad. La angustia de la multitud era palpable. Gritos que clamaban por justicia y venganza se entrelazaban en una sinfonía de confusión. Entre ellos, un joven soldado, ansioso y temeroso a la vez, miraba a su alrededor en busca de órdenes. Su corazón, dividido entre el deber y la compasión, sentía que había algo más en juego, algo que trascendía el momento. Mientras tanto, en el interior del palacio de Pilato, el gobernador seguía en su dilema. No puedo condenar a un inocente. Repetía para sí mismo, aunque el eco de la multitud era cada vez más insistente. Si libero a este Jesús, ¿qué dirá el César? ¿Qué pasará con mi carrera y mi vida? La presión aumentaba, como la marea que se acerca para tragarse una playa. ¿Qué haré con Jesús, llamado el Cristo?, cuestionó. Pero sus interlocutores, como sombras, solo respondían con más gritos. «¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo!», clamaba la multitud, como si cada palabra estuviera imbuidas de un peligroso fervor. En ese desasosiego, el Espíritu Santo comenzaba a operar en los corazones de algunos. Un agricultor que había seguido a Jesús no podía dejar de pensar en aquellas enseñanzas sobre el amor y la misericordia. Él ha alimentado a los hambrientos, ha sanado a los enfermos. ¿Quién soy yo para permitir que lo maten?, se preguntaba mientras se abría camino entre la multitud. Así, la atmósfera se volvía cada vez más electrizante, y el cielo seguía oscureciéndose. Al otro lado del palacio, los discípulos esperaban con ansias a que alguien regresara con noticias. Cada minuto se sentía como una eternidad. Juan, que había estado en silencio desde hacía un tiempo, quebró la tensión. «Recuerda lo que nos dijo en Betania, Jesús siempre tiene un propósito», murmuró con voz temblorosa. «El sacrificio ha sido planeado desde el principio. Pero cuánto sufrimiento debemos ver antes de que su gloria se revele», replicó Pedro,
que sentía el peso del temor y la traición gravitar sobre él como una pesada roca. Era imposible ignorar el eco de sus propias palabras, la promesa de lealtad que parecía desvanecerse ante sus propios ojos. Las palabras de Jesús rondaban su mente: no teman, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. De repente, un chillido desgarrador cortó el aire, y todos los corazones se helaron. El sonido provenía del palacio. Había alzado nuevamente la voz Pilato. Soy inocente de la sangre de este justo, vosotros veréis. Mientras se oían murmullos de confusión y disgustos, habla de la voluntad divina emergía entre susurros de los que sabían escuchar: todo ha sido preparado. Esta muerte no es el fin, es un paso hacia la gloria. Las palabras, como un susurro celestial, llegaron a oídos de algunos. ¿Acaso eran las palabras de los profetas, resonando a través de las generaciones? En ese momento, el cielo se tornó más oscuro aún, como si toda la creación se hubiera detenido en un momento de adivinanza, esperando la revelación de algo extraordinario. Las estrellas comenzaron a parecer más tenues, como si se taparan los ojos ante la inminente tragedia. Entonces, un destello de esperanza brilló en el corazón de todos. Aquellos que conocían las Escrituras comenzaron a recitar en voz baja: los clavos en sus manos, las heridas en su costado, el sacrificio del siervo sufriente. La visión del Cordero que iba a ser sacrificado comenzó a tomar forma. Mientras la multitud estallaba en un clamor ensordecedor, la voz de un anciano en el fondo resonó con fervor. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, es parte del plan eterno de redención. La verdad de su afirmación tembló en el aire, y las luces del entendimiento comenzaron a abrirse como un amanecer en la mente de algunos. Los cielos, aunque oscuros, presagiaban una luz que se acercaba, y aunque la noche parecía eterna, la sombra de la cruz estaba a punto de ser nuestra luz y vida. El verdadero misterio del propósito divino emergía, y la multitud, muchas veces ciega al bien, estaba a punto de sumergirse en el albor de la gracia. ¿Qué sorpresas aguardaban quienes permanecieran firmes en la fe? La respuesta estaba a punto de revelarse, y la historia de redención de la humanidad comenzaba a descifrar su tema. Algunos dicen que ha de volver al tercer día, susurraron. ¿Qué significa esto?, se preguntaban. La certeza de que lo inesperado resonaba en el aire como un drum celestial. La culminación del plan soberano de Dios estaba cada vez más a la vista, dejando al mundo expectante y sin aliento. La multitud, dividida entre la rabia y el miedo, parecía estar al borde de un abismo espiritual. Cada grito reclamaba justicia, pero el verdadero clamor de sus corazones se perdía en la confusión de sus voces. Pilato, consciente de la gravedad del momento, se encontraba en su palacio, donde la penumbra de la incertidumbre lo acechaba. ¿Qué he hecho?, se cuestionaba, mientras recordaba la advertencia de su esposa: no tengas nada que ver con ese justo, porque he sufrido mucho hoy en sueños a causa de él. Mateo 27:19. Fue en ese instante que un grupo de líderes religiosos, en su ceguera, se acercó a Pilato. Con rostro feroz, exigieron su condena, alegando que cualquier otra elección sería un acto de traición al César. Si dejas ir a este hombre, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey, se opone al César. Juan 19:12, replicaron con una voz firme, apremiando a Pilato como agentes de la corrupción. La presión se acumulaba, y cada vez más almas, antes temerosas, comenzaban a alinearse detrás de sus reclamos. Un eco de anticipación resonó en su interior, pues el Espíritu Santo comenzaba a tocar el corazón de algunos entre la multitud. Las palabras de los profetas comenzaban a entrelazarse con la realidad. El lamento de los que lloraban a Jesús era ahora más profundo, como si estuvieran viendo más allá de la carne y la sangre. Mientras tanto, dentro del palacio, la angustia de Pilato se intensificaba. La pregunta resonaba en su mente como un tambor de guerra: ¿por qué? En el fondo, sabía que Jesús había traído luz a las tinieblas, un mensaje de amor en un mundo dividido.
con cada minuto que pasaba, su propia compasión se enfrentaba a su deseo de mantener el poder. No puedo hacer esto, finalmente expresó, su voz quebrada, buscando en su declaración una redención que no llegaba. Así, se lavó las manos ante la multitud, proclamando su inocencia. Soy inocente de la sangre de este justo. Vosotros veréis, Mateo 27:24. El eco de estas palabras retumbó como los truenos en el cielo, y una sombra de desesperación cayó sobre los corazones de los presentes. Instintivamente, los que reconocían a Jesús comenzaron a clamar en voz alta, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, Mateo 27:25, pronunciando una maldición que, reverberando en el tiempo, se convertiría en un grito del pueblo, cargado de consecuencias eternas. Cruzando el umbral del tiempo y la historia, los discípulos temían al escuchar que el sacrificio estaba próximo. La trompeta de la traición resonaba en su mente, y veían el sí mismo, el Maestro, quien había mostrado amor y compasión, acercándose cada vez más al tabernáculo de la muerte. Pedro, que había prometido seguirlo hasta la muerte, sentía como su fe se tambaleaba en un mar de inseguridad. Al mismo tiempo, la multitud envolvía la escena en un ambiente de frenesí. Los que habían sido sanados, los que habían sido alimentados, todos temían hablar. Algunos recordaban cómo Jesús había intercedido por ellos, las promesas de los profetas danzaban en su memoria, pero sus voces quedaban ahogadas por el clamor de la multitud. En la oscuridad, un susurro de esperanza aún emergía: no crecí como un rey, sino como un siervo, el que se humilla, será exaltado, resonaba en los corazones de unos pocos, y así, el momento decisivo llegaba rápido. Mientras todos se preparaban para lo inminente, la voz del anciano volvía a surgir como lo hizo antes: no lo olviden, este sacrificio es el cumplimiento de las Escrituras. El Hijo del Hombre no viene a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Marcos 10:45. A medida que el amanecer del sacrificio se acercaba, el temor, la angustia y la esperanza danzaban en un juego celestial. La culminación del plan soberano de Dios, oculto desde los días de Adán, se estaba revelando ante sus ojos. La historia de la redención iba más allá de un simple rescate, era un testimonio del amor eterno. Mientras el eco de la decisión resonaba en los corazones de todos, la sombra de la cruz se alargaba, prometiendo la luz que vendría, dejando a los fieles esperando un mensaje de resurrección y vida. ¿Qué más se develaría en este plan divino? La respuesta, escondida en los propósitos de Dios, solo aguardaba su momento oportuno. La mañana comenzó a despojarse de los lamentos de la noche anterior, aunque la atmósfera era densa con la expectativa y el eco de gritos que desdibujaban el amanecer. A medida que el sol se elevaba, los discípulos, temerosos y confusos, se reunían en un rincón apartado, recordando la traición y la condena de su maestro, que pendía sobre ellos como una sombra ominosa. Pedro, con los ojos llenos de remordimientos, buscaba en su corazón alguna señal de redención. He fallado, murmuró, su voz quebrada resonando en el silencio de sus amigos. El gallo ha cantado, y mis palabras han caído en el abismo del olvido. Cada recuerdo de su promesa de lealtad a Jesús pesaba en su pecho, como un lastre que apenas podía soportar. Sus compañeros, llenos de desasosiego, también se preguntaban si encontrarían alguna vez alivio en la luz de la verdad. Mientras tanto, en el palacio de Pilato, el clima se tornaba más tenso. Las últimas palabras de los líderes religiosos resonaban en su mente: si dejas ir a este hombre, no eres amigo del César. La presión permeaba el ambiente, la justicia se agrandaba como un monstruo que amenazaba con devorar su conciencia. ¿Qué debo hacer?, se preguntaba una y otra vez, su corazón dividido entre la compasión y el temor. La historia lo juzgaba, y él solo deseaba liberar sus manos de la iniquidad. Al exterior, la multitud continuaba su clamor, y las voces se multiplicaban como ecos que reverberaban hasta lo alto. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Un grito desesperado que parecía unirse al lamento de toda la creación en un clamor que resonaba en los corazones de los presentes.
Aquellos que habían sido tocados por la mano del Maestro se encontraban entre la multitud, deseando aún poder abogar por él, pero poco a poco la presión de los poderosos comenzaba a asfixiar la verdad. Nicodemo, decidido a hacerlo corrector, intentó nuevamente levantar su voz en medio de la ira, pero sus palabras apenas lograron abrirse paso. ¿No recordáis las maravillas que ha hecho? ¿Es este el fin para el que ha venido? Su clamor vibraba por límpidas regiones de la verdad, pero la ceguera del odio limitaba su eco. La luz del entendimiento parecía estar eclipsada por la oscuridad del miedo y la ignorancia. Desde la lejanía, un nuevo grupo comenzó a hallar su camino hacia el palacio, buscando testificar contra la clamazón de la muerte. Juan, con su mirada aguda y su corazón tierno, guiaba a algunos que habían sido testigos de la majestad del Cristo. Su sacrificio es el cumplimiento de los profetas. Debemos alzar nuestras voces por amor y verdad, dijo con fervor, atrayendo la mirada de aquellos que aún poseían esperanza. Mientras tanto, Pilato se acercó a la enormidad de las multitudes, entre ellos preguntando retóricamente, ¿qué mal ha hecho este hombre? Las palabras fluyeron junto a un peso de carga, una objeción innecesaria para los corazones ya endurecidos. «Crucifícalo», respondieron a coro, su grito manando desde las profundidades de sus almas envenenadas por la envidia y la ira. De repente, mientras el cielo lloraba la inminente tragedia, Pedro vio una visión que le trajo un destello de esperanza. Recordó las palabras de su maestro, que tan a menudo se aferraban a su corazón como un refugio. Yo he vencido al mundo, Juan 16:33. La gloria de Dios podía aún brillar en medio de esta atrocidad, y aún había tiempo para la redención. Mientras la oscuridad del juicio se adensaba, y la rabia de la multitud alcanzaba su clímax, Pilato tomó una decisión definida. Era el momento de actuar. Con un gesto decidido, proclamó, «Llevaré a cabo la voluntad del pueblo, y que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos». En ese momento, el cielo pareció temblar, anticipando la revelación de un propósito divino que estaba por descubrirse. La multitud, sin saberlo, se adentraba en un camino que marcaría la historia. ¿Qué significará este sacrificio? ¿Qué revelaciones nos esperan en la agonía de la cruz? Cernían sus pensamientos, presagiando la sabiduría del antiguo plan. ¿Acaso siguiendo la sombra de su traición se encontraba la luz de la redención? Mientras la decisión se sellaba, un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte, presagiando el clamor del tercer día, donde la victoria sobre la muerte comenzaría a desplazar la sombra de la condena.